vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito de ser lleno? ¿Para qué somos llenos? Amén. Y le voy a pedir, por favor, busquen en su Biblia Hechos 1:8 y también tengan preparado Efesios 5:18. Hechos 1:8 dice así de la manera siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, coma, y hay una I allí, no se detiene la lectura. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nótese que dice primero: pero recibiréis poder. Entonces, vamos a leerlo al revés. Vamos a leerlo desde la parte donde dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero, regresamos arriba, dice: recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vamos a separar ese versículo así para entender. Primero, que el Espíritu Santo no es el poder de Dios. El Espíritu Santo tiene todo el poder de Dios, que es otra cosa. Amén. Y Él dota de poder para hacer lo que aquí dice, para ser testigo. La palabra testigo viene del griego martur, de donde viene la palabra mártir. ¿Ok? Esto quiere decir que somos testigos con nuestra propia vida, de ser posible, de entregar nuestra propia vida. Y encontramos, después de que Jesús dijo esto, al primer mártir de la historia de la iglesia, que fue Esteban, que fue testigo al predicar. Y vamos a ver la cita bíblica donde él empieza a predicar y dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y empezó a predicar. Y tuvo valor para enfrentarse a los grandes religiosos de aquel entonces. Se puede decir que Esteban fue uno de los grandes reformadores del comienzo de la historia de la iglesia. Porque luchó contra un cogollo religioso del entonces, contra los fariseos y todos aquella gran jerarquía religiosa del entonces. Impulsado por el Espíritu Santo, tuvo valor para hablar en contra de ellos, porque ellos estaban haciendo cosas y enseñando cosas en contra de la palabra de Dios, de la verdadera ley de Dios, que se basa en el amor de Dios. Y entonces se muestra el testimonio de Esteban al predicar, pero luego da testimonio con su propia vida cuando lo apedrean, porque lo que él decía los irritaba, porque él estaba hablando en el espíritu y ellos estaban no en el espíritu, ellos estaban en la carne. Y dice la Biblia que las cosas del espíritu son contra la carne y la de la carne contra el espíritu. Entonces, repito la cita bíblica: pero recibiréis poder, coma, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, coma, y me seréis testigos. Entonces, el poder del Espíritu Santo es para ser testigo. ¿Está claro eso? El poder del Espíritu Santo no es para disfrutarlo solamente. Sí se disfruta, pero no es solamente para eso. En el momento que Él viene sobre ti, lo disfruta su compañía, disfruta su llenura. Pero ese no es el propósito esencial de la llenura del Espíritu Santo. El propósito esencial de la llenura del Espíritu Santo es ser testigo. Entonces ahí comienza la labor de la iglesia. Jesús les enseña estas cosas, dice en los versículos anteriores que le dio mandamiento a los discípulos por el Espíritu Santo. Y le enseñó todo lo que debían hacer, porque ya Él estaba pronto para irse. Y en el 9, el que le sigue, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús parte desde ese lugar a los cielos, y ya habiendo dejado encomendado una gran comisión y dándole todos los detalles de cómo debían realizar
esa gran comisión. No pueden ir solos. Ustedes van a ser testigos, pero antes de ser testigos, ustedes primero tienen que ser investidos del poder de lo alto, como dice el libro de Lucas, el otro libro de Lucas, porque este libro de los Hechos es uno de los libros de Lucas, y el Evangelio de Lucas es el otro libro donde en el capítulo 24, versos 49 y 50 dice que le habló y le dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Luego que Jesús se va, transcurren unos pocos días y el Espíritu Santo se manifiesta a sus vidas, estando ellos en el aposento alto. ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? Bueno, estaban orando. Y orando consiguieron la llenura del Espíritu Santo. Dice primero que fueron bautizados. Capítulo 1 del libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí me voy a detener un poquito para decirle que es importante. Es más, este es un requisito, me atrevo a decirlo así, es un requisito sine qua non para todo aquel que quiere servirle al Señor, para todo aquel que quiere realmente hacer lo que Jesús les encomendó a los apóstoles. ¿Cuál es el requisito? Que tienen que ser bautizados por el Espíritu de Dios. Juan el Bautista dijo: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno tras de mí, del cual no soy digno ni siquiera de atar su calzado, el cual bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no les enviaría el otro Consolador. El otro quiere decir que era otro que iba a ocupar su lugar, que iba a hacer exactamente lo mismo que él hacía. Y Consolador era lo que hacía Jesús. Jesús consolaba, porque Jesús era abogado, que es lo que significa la palabra consolador, paracleto. Era intercesor, era amigo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ya no los voy a llamar más siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor? Los voy a llamar amigos, porque a ustedes les he dado a conocer grandes cosas. Son mis amigos. Bueno, ese amigo también es el Espíritu Santo. Por eso dijo el otro, Consolador. Y de verdad que es un gran consolador, es un gran ayudador, una gran ayuda. Pero tiene que comenzar por el bautismo. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo significa muerte. Porque si vamos al bautismo en agua, todo aquel que se sumerge en agua es sepultado simbólicamente. El hombre viejo, el pecado y toda esa conducta de esa naturaleza pecaminosa queda sepultada y resucita un hombre nuevo. Se supone que ya la persona que es bautizada ya debe haber experimentado el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, que es cuando el espíritu renace, comienza a tener una comunión con el Espíritu de Dios. Eso es nuevo nacimiento. Estaba muerto y resucitó, pero el hombre viejo quedó atrás, quedó muerto, sepultado. Eso es lo que significa bautismo. Entonces, al venir el Espíritu Santo sobre nosotros y bautizarnos, capacita al espíritu del hombre para llevar la obra del evangelismo, la obra de el atestiguar, el ser testigo de Cristo. Para ello tenemos que estar muertos. El yo tiene que morir. Entonces, es necesario que haya bautismo, porque el bautismo es el que va a darle vida al espíritu, más a la carne la va a sepultar, la va a crucificar. Si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, te va a costar, hermano, de verdad, porque es difícil que la carne, es más, la Biblia dice que es imposible que la carne se sujete a Dios. Solamente, y dice el libro del Romano capítulo 8, que es a través de tener una vida en el Espíritu que vamos a hacer dominar la obra de la carne, los deseos de la carne, solo así. Por eso tenemos al Espíritu Santo como ayudador. Solo no podemos, hermano. Y por eso Jesús bien claro lo dijo en el capítulo 15 de Juan.
sin mí, nada podéis hacer. Y cuando dijo sin mí, se estaba refiriendo también al Espíritu Santo, porque Él se iba, pero dejaba al Espíritu Santo, el otro consolador, el otro abogado, el otro paracleto, el otro en su lugar. Bien, vamos a ir entonces a Efesios 5:18. En Efesios 5:18, en el solo versículo 18 hay una contradicción, hay una paradoja, hay una antagonía, una contraposición, hay una lucha, una oposición. Todos estos son sinónimos. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desorden. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nótese bien en ese versículo, primero, que dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El que se embriaga con vino, el vino lo posee, lo domina, lo controla, y entonces esa persona viene a ser un desordenado. ¿Por qué? Porque no hace lo que quiere, sino lo que el vino le produce que haga. La persona que está ebria, que está borracha, comienza a hacer cosas que salen de su cordura, que están fuera de sí. Comienza a hablar como nunca. A algunos le da por hablar demasiado al que no habla. Y comienza a ofender y comienza a hacer cosas. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas conscientemente, sino que el licor lo controla, lo domina. Entonces Pablo hace una antagonía entre el alcohol y el Espíritu Santo, y dice que así como el alcohol controla a la persona que es embriagada por el licor o por el vino, así el Espíritu Santo domine al creyente. Entonces dice: no te embriagues con vino, más bien embriágate con el Espíritu Santo. Que Él te controle, que Él te domine, que Él guíe tu vida, que Él guíe tus pasos. ¿Sabes lo que significa eso? Significa morir, morir al yo. Kathryn Kuhlman dijo en una oportunidad: si tú quieres saber si tú has muerto al yo, esta es una prueba. Si te ofenden, si te molestan, si te dicen algo que te irrita y tú te molestas, entonces todavía estás vivo. No has muerto. Mire lo que dice el libro de Romanos. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice el verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hay dos personas que no pueden agradar a Dios: los que se acercan a Dios sin fe, según Hebreos 11:6, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice ahí. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Ves lo que venimos hablando? A causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros.
Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, por el Espíritu Santo, viviendo según su guianza, viviendo según Él, según el dominio y el control de Él, que vamos a hacer morir las obras de la carne. Algunos que no son cristianos dicen, yo no puedo ser cristiano todavía, yo tengo que dominar toda esta carne, que es que a mí me gustan mucho las mujeres, que a mí me gusta mucho el licor, que a mí me gusta esto, me gusta lo otro. Pero olvídese, caballero, si usted no tiene el Espíritu Santo no podrá nunca, nunca con las obras de la carne, porque es solamente viviendo rendido al Espíritu que podrás hacer morir las obras de la carne. Si como creyente yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, primero tengo que estar vacío. Vacío de todo aquello que no es del Espíritu. Si tú tienes algo en tu vida que te está llenando, que te está colmando, que es otro sinónimo de la palabra lleno, pero tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tú entonces tienes que vaciarte. El Espíritu Santo no te va a poder llenar nunca jamás si tú estás siendo lleno, controlado, colmado por otra cosa. Entonces, para poder ser lleno, tenemos que vaciarnos de todo lo que puede empañar la llenura del Espíritu Santo. Hasta que tú no seas vaciado de tu yo, de tus sentimientos, de tus emociones, de tus pensamientos, de tus decisiones, de tu voluntad. Hasta que tú no te vacíes de todo eso, de tus pasiones, el Espíritu Santo no va a poder llenarte. Tienes que vaciarte para entonces poderse vaciar en ti completo y pleno, porque la palabra llenura implica plenitud. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. Ese suplirá es llenará, colmará hasta que rebose todo lo que tú necesitas, todo lo que te hace falta. La palabra pleró también se señala allí en esa cita bíblica que le acabo de dar. Entonces, plero en griego significa plenitud, significa colmar, significa llenar completo. Si no estamos completamente dominados por el Espíritu de Dios, no podemos decir que estamos llenos. Podremos tener algo del Espíritu, pero no estamos llenos. Para estar llenos tenemos que estar completamente vacíos de nosotros. Nuestra voluntad no puede estar reinando, no puede estar gobernando. Tiene que gobernar plenamente el Espíritu. Por eso, cuando le hicieron la pregunta a Jesús, Señor, dinos qué señales habrá de tu venida, ¿reinarás? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Pareciera que le estuviera diciendo otra cosa, no, le está diciendo lo mismo, porque le está hablando de un reino, pero un reino espiritual. Ellos se referían al reino milenial de Cristo, cuando Él desde Jerusalén gobernará a todo el mundo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Jesús le dijo, ustedes también van a reinar, pero necesitan ser llenados de aquel que es el que va a gobernar este mundo en el reino espiritual. Ustedes van a llevar a cabo y a representar el reino de Dios que es en el Espíritu, pero primero ustedes tienen que ser gobernados y dominados por el Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos llevarle al mundo el reino de Dios, es decir, el gobierno de Dios, si nosotros mismos no estamos siendo gobernados por Él? No podemos. No podemos decirle a otros, tienes que dejar que el Espíritu de Dios te gobierne cuando tú mismo no te dejas gobernar por Él. Esto es un dato muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por eso el Señor le dijo, pero recibiréis poder. Tienes que dejarte llenar y que Él plene, que Él gobierne total y plenamente tu vida para que tú entonces puedas llevar a cabo el reino de Dios. De otra manera, es imposible. ¿Ok? Entonces le dije, vamos a buscar Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y se quedaron tranquilitos, ¿verdad? Nótese que en cada cita que vamos a leer, después de ser lleno del Espíritu, hay una acción en el que es lleno. No es para engordarse, ponerse así y reventarse. No, cuando eres lleno del Espíritu Santo debes hacer algo. No te puedes quedar quieto, no te puedes quedar tranquilo. La llenura te impele
te empuja a hacer algo. Miren lo que dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Comenzaron a hablar en lenguas. Más adelante, sigue la lectura, dice que una gran multitud les estaba escuchando. ¿Qué les estaba escuchando? Hablar en sus propias lenguas, en árabe, etíope, en toda esa serie de idiomas que se mencionan más adelante, que ustedes más adelante lo pueden leer. ¿Qué le escucharon hablar? ¿Qué dice ahí? Le oímos hablar las maravillas de Dios. Entonces, cuando eres lleno del Espíritu Santo, no puedes dejar de hablar de Dios. No puedes dejar de hablar de las maravillas de Dios. Para tú salir a predicar, para tú salir a hablar de las maravillas de Dios, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. De otra manera no puedes. 4:31, seguimos en Hechos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, estaban congregados, estaban orando, vamos a decirlo así, tenían una célula de oración, tenían una casa de oración, y después que oraron, fueron llenos. ¿Y qué hicieron después? ¿Se quedaron tranquilos? No, salieron a predicar y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Entonces, pedimos al Señor, lléname de tu Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Para predicar, para hablar la palabra, para aconsejar, para fortalecer, para discipular.